Revista de prensa en directo América de France 24. Rosa Pérez Maceu con nosotros nuevamente en el estudio. Rosa, para darle más exposición, ¿no? Para desarrollar más el tema del que estamos hablando, uno de los más importantes del día, porque hoy se cumplen 2 años de esa explosión catastrófica que tuvo lugar en el puerto de Beirut. Vamos a repasar la cronología, Rosa, en esta sección que ha marcado la crisis económica política del país. Esto con un interactivo especial llamado WhatsApp Lebanon, ¿no? Publicado en The New Humanitarian. Rosa, vamos a empezar con los personajes de toda esta historia y vamos obviamente a ir conversando sobre el tema. Exactamente, esta historia, como bien dices, se basa en los mensajes reales intercambiados por 5 personas reales residentes en Líbano, y así se va trazando una cronología que empieza un año antes de esta explosión, empieza en agosto de 2019 y termina pues a día de hoy, ¿no? Primero, como bien comentabas, vamos a ver cuáles son rápidamente las personas de las cuales vamos a ver estos mensajes. En un primer lugar tenemos a Afaf, de 30 años, ella reside en Trípoli y es trabajadora social, y dice que este colapso de su país le ha hecho perder un poco la fe en la humanidad, porque mucha gente se ha aprovechado de la situación económica para abusar de ella. Por otro lugar, Mohamed, de 26 años, es refugiado palestino, se define como activista y cineasta y reside en Beirut. Por otro lado, tenemos a Basel, de 26 años, que es periodista y que dice que el colapso le ha hecho, en cierto modo, integrarse en esta sociedad de la que siempre se había sentido excluido. También está Rosie, de Etiopía, una inmigrante que fue a Líbano para enviar dinero a su familia. Y por otro lado, Roger, de 39 años, que es investigador y también ayuda a refugiados sirios y reside entre Beirut y Estambul. Bueno, Rosa, ¿cómo empieza entonces toda esta historia? Imagino que desde el año 2019, cuando empezó el debacle económico. Efectivamente, y empieza con una conversación sobre la devaluación de la lira. Enseguida pasa a octubre, cuando se producen los mayores incendios registrados en el país hasta ese momento, y ya se empieza a generar una fuerte crítica a la respuesta del gobierno. 2 días más tarde de que se empiecen estos incendios, estallan las masivas protestas contra el sistema político libanés, pero que, digamos, el punto desencadenante, recordemos, fue esa reforma política que pretendía imponer un impuesto sobre los servicios de WhatsApp, ¿no? Y de aquí también un poco este interactivo publicado en The New Humanitarian. El 29 de octubre dimite el primer ministro hasta el momento, Saad Hariri, y, por ejemplo, para que veamos una conversación, ¿no?, de WhatsApp, una amiga pregunta a Afaf: ¿se puede sentir adrenalina mientras se duerme? A lo que Afaf responde: cada noche sueño en que participo en 3 manifestaciones, ocupo 4 edificios gubernamentales y 4 bancos, ¿no? Después, el 21 de enero de 2020, el nuevo primer ministro, Hassan Diab, anuncia que ha formado gobierno, y un mes más tarde aproximadamente se detecta el primer caso de COVID en el país. Luego, el 9 de marzo de 2020, particularmente se registra el primer incumplimiento del pago de la deuda soberana en el país. Y saltamos al 4 de agosto del año 2020, la explosión del puerto de Beirut. A partir de ese momento empezó a empeorar todo en ese país, Rosa. Exactamente, y básicamente recordemos las cifras, ¿no?, devastadoras de lo que causó este incidente. 200 personas murieron y 6.500 resultaron heridas, y como bien comentábamos anteriormente, las investigaciones judiciales están bloqueadas con una gran interferencia política. Pero digamos que en el primer momento los mensajes que vemos de WhatsApp que se envían estas 5 personas hacen referencia sobre todo al estado de sus familiares, pero también a las distintas especulaciones sobre las causas que podrían haber provocado esta explosión, que finalmente pues ya se supo que fue nitrato de amonio almacenado en el puerto, ¿no? Pero, por ejemplo, fijémonos en este mensaje que manda Mirna, una amiga de Roger. Le pregunta: ¿ya sabes lo que pasó o todavía no está claro? Y él responde en ese mismo momento: las 2 opciones posibles están en este momento, serían que Israel bombardeó algo de Hezbollah o que explotó un enorme depósito de nitrato de amonio. También podemos ver pues los videos que se envían, ¿no?, de ese momento, que circularon pues muchísimo por WhatsApp y otras redes sociales. Ante todo esto, la caída de gobierno.
Efectivamente, Diab y todo su gobierno renunció y Hariri, que había renunciado un año antes, intenta formar gobierno de nuevo. El 1 de junio ya del año siguiente, de 2021, el Banco Mundial dice que la crisis económica y financiera del Líbano es la peor de la historia en todo el mundo desde mediados del siglo XIX. El 15 de julio, 9 meses después de intentarlo por primera vez, Hariri renuncia porque no ha conseguido formar gobierno y el 26 de julio, Najib Mikati es nombrado primer ministro designado y en septiembre de ese mismo año intenta y consigue ya finalmente formar gobierno. Y para terminar rápidamente todo esto en medio, como bien comentabas, de una crisis económica que también va empeorando, colas de gasolina, aumento del precio del pan. Vemos conversaciones de, por ejemplo, Afaf, que pregunta a su madre si le enseña pues, a amasar y a hornear el pan. Basiel, que pregunta dónde puede llegar al mercado negro, ¿no? Y finalmente ya este 18 de marzo se publicó que Líbano supuestamente es el segundo país menos feliz del mundo por detrás de Afganistán. El 7 de abril ya el país llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el 15 de mayo se celebran estas elecciones legislativas. Y continúa la crisis lamentablemente en este país. Rosa, muchísimas gracias por darnos entonces un contexto, digamos rápidamente, desde que comenzó la crisis hasta este punto. Gracias, Rosa. Pasamos a saludar a nuestra segunda invitada del día.